Bendiciones, hermanos, muy buenos días. Es un gusto poder saludarle una vez más este domingo 3 de mayo desde casa, en un Ebenecer más en casa, hoy que es un día especial para nosotros como hijos de Dios, un día en el cual podemos participar de la mesa del Señor. Es un gusto poder saludarle a través de estas redes sociales, a través de estos medios que el Señor nos ha provisto en estos tiempos que estamos viviendo. Hemos tenido un tiempo de alabanza, hemos tenido un tiempo de adoración donde yo espero que podamos habernos gozado en el Señor allá en nuestros hogares, que podamos habernos deleitado en la presencia del Señor juntamente con nuestras familias, hermano, porque mire que es sumamente importante que le demos el valor necesario a esto que estamos haciendo, porque no es solamente vacaciones, y lo hemos repetido muchas veces, no son vacaciones en nuestros hogares, es tiempo de quedarse guardados en donde el Señor nos está guardando en nuestras casas, pero también en este tiempo de guardarnos en nuestras casas es tiempo de poder bendecir, de poder exaltar el nombre del Señor. Así que queremos saludar a todos aquellos que están con nosotros, ¿verdad? Queremos bendecirles en el nombre del Señor y queremos aprovechar el tiempo porque necesitamos igual participar de la mesa del Señor. Yo espero que usted haya puesto allá en sus hogares el pan, el vino, que usted haya acomodado todo de tal manera que podamos agradar el corazón del Señor. Así que quisiera pedirle que allá en sus hogares podamos cerrar nuestros ojitos, podamos inclinar nuestro rostro y que me acompañe, que me ayude, hermano, a hacer una palabra de oración donde le pidamos al Señor que nos ayude y que nos bendiga en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos permites vivir, Señor. No nos cansaremos de darte a ti, Señor, siempre gracias por lo que haces por nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por nuestras familias, gracias por la oportunidad de estar unidos en espíritu, tal vez no juntos, Señor, pero sí unidos en un mismo espíritu. Señor, que tu espíritu de sabiduría, aquel espíritu que viene a traer a nuestras vidas sabiduría, la palabra dice que el que esté falto de sabiduría, Señor, te la pidamos a ti y tú la concederías. Hoy venimos, Señor, a pedirte sabiduría para nuestras vidas, sabiduría para hablar, sabiduría para entender, que seas tú hablando a través de nosotros, que sea tu espíritu, Señor, abriendo nuestros corazones para poder entender tu palabra, que tu pueblo, donde quiera que nos estén viendo, Señor, que tu pueblo pueda ser bendecido, que tu pueblo pueda ser edificado por tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces mire, hermano, allá en su lugar donde usted se encuentra, yo le quiero pedir que busque allá en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 17. En el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, hermano, allá en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 17. Mire cómo dice la escritura, dice: y entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Preste mucha atención, le ruego. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Mire que leyendo, estudiando la escritura, hermano, me llamó mucho la atención cuando dice que Moisés sacó al pueblo del campamento. Usted recordará, hermano, que Moisés fue escogido por Dios para traer libertad al pueblo de Israel. Hermano, que Moisés fue el medio que Dios utilizó para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto. Que Moisés vio al Señor, se encontró con el Señor allá en medio del desierto, cuando vio Moisés una zarza que ardía pero que no se consumía, y el Señor le escogió y el Señor le llamó y el Señor le puso como líder de aquel pueblo, hermano, aquel pueblo tan numeroso, aquel pueblo que se había multiplicado tanto en la esclavitud. Pero ya cuando estaban en el desierto, llegamos a este pasaje cuando dice que Moisés sacó al pueblo del campamento, y eso es lo que a mí me llamó la atención. ¿Qué era para Israel, hermano, este campamento? ¿Qué era para ellos? ¿Qué significaba para ellos este lugar, este campamento? Y mire que la palabra campamento es una palabra en hebreo que es mahané, y mahané quiere decir fuerza, mahané quiere decir ejército, mahané quiere decir aquel lugar donde ellos peleaban sus batallas. El término, hermano, se refiere a la forma en la cual también Israel se acomodaba en aquel campamento, hermano. Cada tribu acampaba en un lugar específico, pero todos lo hacían alrededor
del tabernáculo de reunión. No era que llegaran cada quien a un lugar y se ponían donde ellos querían, no, tenían un lugar en específico en el cual acomodarse, en el cual acampar, en el cual levantar sus tiendas. Para Israel eso era su campamento, hermano, aquel lugar de fuerza, aquel lugar donde estaba su ejército, aquel lugar donde podían luchar sus batallas. Era un lugar de seguridad, era un lugar, hermano, en el cual Israel se sentía, se encontraba seguro. Pero mire que Dios, a través de la vida de Moisés, los hace salir a aquel pueblo, hace salir a aquella gente de aquella seguridad, hermano. Pero ¿para qué los hace salir? Dice la escritura ahí en el pasaje que leímos de Éxodo, que entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro del Señor. Entonces lo sacó de su seguridad para ir a un encuentro con el Señor. Quizás, hermano, el pueblo de Dios le había dado tanta importancia al lugar en el cual se reunía, al lugar que era su seguridad, al lugar que ellos pensaban donde ellos estaban seguros. Le habían dado tanta importancia a ese campamento que habían perdido el principal objetivo, hermano, que tenían ellos como pueblo. Mire que era encontrarse con Dios. Quizás, hermano, ayer mientras yo estudiaba, yo decía, a lo mejor esa fue la razón por la cual el Señor nos ha sacado de nuestros campamentos, hermano, para poder encontrarnos con Él. De repente le damos tanta importancia al lugar, le damos tanta importancia a lo que tenemos, a las sillas, a los instrumentos, a las luces, hermano. Le damos tanta importancia a eso que perdemos el objetivo primordial. El objetivo primordial como pueblo, hermano, es tener un encuentro con Dios. Y entonces, mire, el Señor por medio de Moisés hace que aquel pueblo salga del campamento a tener un encuentro con Dios. Y la palabra encuentro, hermano, es una palabra en hebreo que es kira, que quiere decir buscar, que quiere decir encontrar, que quiere decir reconocer, que quiere decir salir en busca de. ¿Sabe? Dios quería que aquel pueblo de Israel, aquel pueblo judío, hermano, aquel pueblo que estaba en su campamento en el desierto, saliera de aquella seguridad y le buscara. Pero pastor, ¿cómo dice? ¿Cómo vamos a salir de nuestra seguridad? Es que mire, hermano, a veces dentro de nuestra comodidad, a lo mejor tal vez esa sería también una buena palabra, dentro de nuestra comodidad en las iglesias, dentro de nuestra comodidad en las congregaciones, dentro de nuestra seguridad en aquel lugar donde nos reunimos, se nos hace tan obvio, se nos hace tan natural, se nos hace tan normal, hermano, ir a la iglesia, y se nos olvida que el objetivo principal es ir para buscar a Dios, ir para salir en busca de, ir para encontrarnos con Dios. Pero aquel salir, hermano, aquel buscar a Dios, aquel tener un encuentro con Dios, ese encuentro tendría que generar en usted y en mí, en nosotros como iglesia y en la iglesia toda, hermano, tendría que generar un reconocimiento de quién es Dios en nosotros. Lo que Dios quería de Israel es que Israel saliera y le reconociera como su Señor, que le reconociera como su Salvador, que le reconociera como su único Dios. Este tiempo que usted y yo estamos viviendo, hermano, ya más de un mes que estamos transmitiendo, ya más de un mes que estamos realizando reuniones a través de las redes sociales. Este tiempo, hermano, en el cual el Señor nos ha sacado de nuestra comodidad congregacional, pudiéramos decir, nos tiene que servir. Y esto es algo que yo quisiera transmitirle, hermano, y que usted lo pudiera guardar en su corazón. Este tiempo nos tiene que servir, hermano, para tener un encuentro con Dios, y que este encuentro con Dios, suyo y mío, traiga un reconocimiento de quién es Dios, traiga un reconocimiento del señorío de Dios en nuestras vidas. Mire, de nada sirve salir del campamento, de nada sirve que usted y yo no nos estemos congregando físicamente, de nada sirve que usted y yo hoy estemos encerraditos en nuestras casas. No sirve de nada, hermano, si no es para encontrarse con Dios, si no es
para reconocer que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ojalá que yo me esté dando a entender en esta mañana, hermano, de lo que quiero decirle. Porque mire que aquel pueblo de Israel tuvo la necesidad de salir de su campamento. Dios sabía, hermano, que tal vez allá dentro de su seguridad, dentro de su comodidad, no le iban a buscar, no le iban a encontrar, porque estaban más seguros, porque estaban más cómodos, porque estaban acostumbrados a. Y este tiempo tendrá que ser un parteaguas, hermano, para que usted y yo no solamente salgamos a buscar, sino que encontremos y reconozcamos que nuestro Dios es todopoderoso. Entonces, mire, hoy que vamos a tener la oportunidad de acercarnos a la mesa del Señor, hoy que vamos a tener la oportunidad de participar del pan, del vino, eso es tener un encuentro con Jesús. Hoy estamos teniendo la oportunidad de poder acercarnos y encontrarnos con el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que tiene que provocar este encuentro en nuestras vidas? ¿Qué es lo que provoca, hermano, que usted y yo como pueblo salgamos de nuestra seguridad y nos encontremos con el Señor? Y mire, lo primero que provoca lo vamos a encontrar allá en el libro de Génesis, capítulo 32. Acompáñeme, por favor. Génesis, capítulo 32, versículos 23 al 25. Si usted está allá, hermano, diga amén. Mire cómo dice el verso 23. Dice: los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. El primer encuentro, hermano, que Dios quiere tener con nosotros es un encuentro para provocar un cambio en nuestro caminar. Dese cuenta en el pasaje que leímos algo importante. Jacob no era ajeno al pueblo de Dios. Usted me podrá decir: pastor, todavía no había tribus. Sí, hermano, pero Jacob era parte de aquella simiente que el Señor había llamado, aquella simiente que el Señor había escogido. Jacob era nieto de Abraham, hermano, y Abraham, el Señor le dijo: mira, tu descendencia será tan grande como las estrellas que hay en los cielos, tan vasta como la arena que hay en el mar. Jacob era parte de esa descendencia, hermano. Era parte de aquella simiente bendita que Dios había escogido. Usted y yo somos parte de aquella simiente bendita. Pero mire que Jacob, aún siendo parte, aún siendo descendencia de Abraham, Jacob todavía necesitaba un cambio en su forma de caminar. Usted y yo, como pueblo de Dios, allá el que está en su casa, su familia, su esposa, sus hijos, hermano, usted y yo somos pueblo de Dios. Hemos sido escogidos. Se nos ha dado la autoridad, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero quizás aún necesitamos, hermano, un cambio en nuestra forma, en nuestra manera de caminar. Este tiempo que estamos viviendo fuera de nuestro campamento congregacional, este tiempo de estar guardaditos, hermano, nos tiene que servir, nos tiene que llevar a encontrarnos con Dios. Y que ahí en la intimidad de nuestros hogares, hermano, ahí en la intimidad mientras escuchamos la palabra, ahí en la intimidad mientras escuchamos, cantamos, danzamos, brincamos, reímos mientras alabamos al Señor, que ahí se empiece a forjar un cambio en nuestras vidas. Porque el primer cambio que trae, el primer encuentro que Dios quiere hacer con nosotros, que Dios quiere tener con nosotros, es para que usted y yo cambiemos nuestra manera de caminar. Dice la escritura que Jacob, hermano, se resistió durante toda la noche, que un hombre, un varón empezó a luchar con él, y que Jacob durante toda la noche se resistió. Este patriarca, este hombre, era un hombre al cual no le gustaba perder. Siempre quería ganar, hermano. Hasta en lo más pequeño Jacob quería ganar. Quería tener más ovejas, quería tener más posesiones. Siempre le gustaba ganar, hermano. Y así a veces estamos usted y yo. Siempre queremos ganar, siempre estamos luchando, siempre estamos
batallando, hermano, para no cambiar áreas de nuestra vida, para no dejar que el Señor, por medio de su encuentro con nosotros, toque aquellas áreas, toque aquellas actitudes de nuestras vidas y cambie nuestra manera de andar, hermano. No es hasta que el Señor viene y toca ahí en la coyuntura del muslo de Jacob, hermano, que Jacob empieza a caminar de manera diferente. Dice la Biblia que Jacob desde entonces empezó a caminar rengueando, cojeando. No vaya usted a pensar, hermano, que por ser parte del pueblo de Dios, usted y yo no necesitamos cambiar. Al contrario, hermano, hay tantas cosas que usted y yo necesitamos cambiar. Hay tantas actitudes en nuestras vidas que usted y yo necesitamos cambiar. Tanta manera de hablar que usted y yo necesitamos cambiar. Este primer encuentro que vemos en la vida de Jacob, hermano, nos tiene que llevar a un cambio en nuestro caminar, en nuestra manera de hacer las cosas. ¿Qué tendrá que cambiar usted? ¿Qué tendré que cambiar yo? ¿Con qué hemos estado luchando, hermano, en estos tiempos? ¿Qué ha sacado a la luz la cuarentena? Nuestro carácter, nuestro temperamento. ¿Qué ha sacado a la luz en nuestras familias? La convivencia diaria, hermano. Es que yo no conocía cómo reaccionaba. Hermano, es que Dios quiere tener un encuentro con usted y conmigo, para que aquellas cosas que se están manifestando puedan ser cambiadas y empecemos a andar de acuerdo al plan, al modelo que Dios tiene para nosotros. Mire que Jacob, dice la Escritura, que no solamente fue cambiada su manera de caminar, su manera de andar, sino que también hubo otra cosa que fue cambiado. Y dice que también le cambiaron su nombre. Este encuentro con Dios cambió no solamente la manera de caminar, sino que cambió el nombre de Jacob. Cambió su oficio, hermano. Antes Jacob era el suplantador, el engañador, el mentiroso, el que se aprovechaba de las circunstancias. Y aquel ángel, aquel varón que luchó con él, le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino que ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios. Pero mire que me llama la atención que primero fue el cambio de caminar y después fue el cambio de nombre. Pastor, yo quiero que me cambien el nombre. Cambie su manera de caminar. Pastor, yo ya no quiero que me conozcan como el mentiroso. Cambie su manera de caminar. Pastor, yo ya no quiero que me conozcan como el enojón, el que siempre está molesto, el amargado. Hermano, cambiemos nuestra manera de caminar si queremos resultados diferentes, un hombre diferente. Entonces hagamos cosas diferentes. ¿Me entiende lo que quiero decirle? No se trata solamente de decirle: Señor, cambia mi nombre. No, cambiemos por principio. Vengamos a un encuentro con el Señor. Dejemos que el Señor toque nuestras vidas y entonces que nuestra vida pueda ser cambiada en ese encuentro. Y al ser cambiado nuestro caminar, será cambiado también nuestro nombre. Ojalá que me esté dando a entender, hermano. Y mire, quiero avanzar. Jueces capítulo 6, versículo 11 y versículo 12. Libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 11, versículo 12. Déjeme leerle la Nueva Traducción Viviente. El verso 11 dice: después el ángel del Señor vino y se sentó del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo, ¿dónde? En el fondo de un lagar, para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Mire la escritura, hermano. A mí siempre me ha llamado la atención este pasaje. ¿Sabe por qué? Sobre todo por la manera en la cual Dios comienza su encuentro con Gedeón, con este hombre, hijo de Joás. Dice la Biblia que era un hombre que se llamaba Gedeón. ¿Y cómo empieza el Señor el encuentro? Dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Ahora, hermano, usted se imaginaría a alguien que le dice guerrero valiente, un hombre fornido, hermano, tal vez un hombre con una espada, tal vez un hombre con
con su casco, con su escudo, hermano, la espada desenvainada. Pero mire que aquel hombre, este Gedeón, lo que estaba haciendo, dice la escritura, es que estaba trillando trigo. ¿Dónde? En el fondo de un lagar, hermano. Estaba trillando trigo en el lugar equivocado. No estaba trillando trigo allá donde se tendría que hacer las cosas, en la era, hermano, sino que lo hacía en el fondo de un lagar, en el lugar donde se procesaban las uvas para el vino, en el lugar donde estaba para crear gozo, hermano, para crear alegría. Gedeón estaba simple y sencillamente escondido en el fondo, ni siquiera al principio. Dice que en el fondo del lagar, ahí estaba Gedeón y estaba trillando trigo, estaba moliendo, hermano, el trigo para sacar aquellas hojuelas. Qué tremendo cuando por el miedo, hermano, nos olvidamos de dónde realizar nuestro servicio. He leído, hermano, tantas veces en estos últimos días gente cristiana que se está muriendo de miedo por el coronavirus. Pastor, ¿y usted no tiene miedo? Mire, hermano, mi confianza está puesta en el Señor. Pastor, pero tenemos que cuidarnos. Yo no he dicho lo contrario, solamente que no podemos dejarnos vencer por el miedo. En estos días los apóstoles han estado hablando, hermano, de que el miedo es el primer enemigo, el primer sentimiento negativo que el hombre experimentó. Y mire que Gedeón tenía miedo ¿de quién? De los madianitas, de aquellos hombres, hermano, de aquel pueblo que venía a llevarse todo aquello que ellos cosechaban. Y cuando el ángel del Señor viene con Gedeón y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Sabe qué es lo que le contesta Gedeón, hermano? Lo único que le dice es: ¿por qué nos está pasando esto? Si el Señor está con nosotros, si el Señor es nuestro Dios, si el Señor dices tú que Él está conmigo, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué ahora la pandemia? ¿Por qué ahora el virus? ¿Por qué ahora no tenemos cómo salir adelante? Aquel hombre, hermano, aquel Gedeón, aquel guerrero valiente, simple y sencillamente se había olvidado de quiénes eran. Él y su pueblo se había olvidado de quiénes habían olvidado de que eran parte del pueblo de Dios, que tenían un Dios al cual podían clamar en medio de su necesidad. ¿Sabe cómo lo entiendo? Aquel pueblo en ese momento se había perdido su identidad. Tenían una identidad equivocada, tenían una identidad de esclavos, trabajaban solamente para aquellos, para los madianitas, aquellos que le atormentaban. Y a veces, hermano, el pueblo de Dios en estos tiempos, en este tiempo que nos está tocando vivir, cae en la misma situación. En medio de la pandemia, en medio de la crisis, se esconde en el fondo del lagar, hermano, para trillar las pocas espigas de trigo que le quedan. En lugar del gozo, el lagar, el lugar de gozo, se convierte en lugar de lamentación y llanto. Si somos pueblo de Dios, dicen, ¿por qué nos llegó el coronavirus? Pero mire, ¿sabe qué es lo maravilloso del encuentro con Dios, hermano? Que no es como usted y yo nos veamos, sino que es como Dios nos mira, porque usted y yo somos sus hijos. Tal vez aquel pueblo, hermano, Gedeón no se miraba con una identidad de guerrero, no se miraba con una identidad de victoria, pero sabe, Dios le miraba así porque era parte de su pueblo. Por eso es que le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Entonces, este encuentro con el Señor nos tiene que venir a traer de nuevo identidad, hermano. Este tiempo en el cual estamos lejos de nuestros campamentos, este tiempo en el cual Dios nos ha sacado tal vez de nuestra seguridad congregacional, nos tiene que servir para que el Señor venga y nos recuerde la identidad que usted y yo tenemos en Él, una identidad de guerreros, y que además el Señor está con nosotros. Mire, Jueces capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Dice: entonces el Señor lo miró y le dijo, después de que Gedeón le había dicho, porque si dice que está con nosotros nos acontece todo esto. El Señor le miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas.
yo soy, le dijo el Señor, yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Mire Gedeón, hermano. Gedeón estaba terrible. No solamente se miraba a él como el más pequeño, sino que también miraba a su familia como la más pequeña, su clan como el más insignificante. Pero mire, el Señor le dijo en el verso 16, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Mire, este segundo encuentro, hermano, lo que hace, ya nos cambió nuestra manera de caminar, ya nos cambió también nuestro nombre, porque cambiamos nuestra manera de caminar. Pero este segundo encuentro que tenemos con Dios, lo que va a hacer, hermano, es cambiar nuestra identidad, de dejar de ser aquellos esclavos, sino entonces empezar a vernos como Dios nos ve, como guerreros fuertes y valientes, con lo que tenemos, hermano, con la fuerza que Dios nos ha dado, con aquellas habilidades que Dios nos ha dado, con aquella potencia, hermano, que el Señor ha puesto en nosotros. Usted y yo ahora, después de este encuentro con Dios, usted y yo tenemos que salir y ser libres, hermano. Tenemos que luchar contra aquellos madianitas y encontrar, destruir aquel pueblo que solamente viene a atormentar, a robarse lo que el Señor ya nos había dado. Entonces es un encuentro para recuperar nuestra verdadera identidad en Cristo, la de guerreros valientes, la aquella de que podemos ir y luchar creyendo que es Dios quien nos envía. Entonces, número uno, Dios quiere tener un encuentro con nosotros para cambiar nuestra manera de andar, nuestra manera de caminar. Y Dios, número dos, quiere tener un encuentro con nosotros para cambiar nuestra identidad, hermano. Déjenme avanzar un poquito allá en Josué capítulo 5, versículos 13 y versículo 15. Josué 5, versículos 13 al 15. El verso 13 dice: mientras Josué se hallaba en los alrededores de la ciudad de Jericó, alzó los ojos y viendo delante de sí un varón que estaba en pie con la espada desenvainada, mire qué valiente este hombre, se encaminó a él y le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? El cual respondió: no soy lo que piensas, sino que soy el príncipe del ejército del Señor que acaba de llegar. Se postró Josué en tierra sobre su rostro y adorando a Dios dijo: ¿qué es lo que ordena mi Señor a su siervo? Quítate, le dijo, el calzado de tus pies, pues el lugar que pisas es santo. Y lo hizo Josué como se lo había mandado. Mire, el pueblo de Israel, hermano, ya había cruzado el Jordán, ya había dejado atrás la soledad del desierto, pero ahora se venía un tiempo diferente. Ya no era el tiempo de estar comiendo, hermano, del maná, ya no era el tiempo de las codornices. No, hermano, unos versos antes dice que el Señor había cesado de dar el maná y que ahora el pueblo de Israel iba a tener que comer de lo que produciera la tierra que el Señor le había prometido. Y ahora se venía un tiempo, después de cruzar el desierto, un tiempo de conquista. ¿De conquista de qué? De aquella tierra tan anhelada, hermano, por 40 años. Hace unos días decíamos que el pueblo de Israel era un pueblo nómada, hermano, un pueblo que andaba de aquí para allá durante el desierto durante 40 años. Ahora se venía una oportunidad de tomar en posesión aquello que se le había prometido. Y cuando aquel pueblo de Israel, hermano, acampa cerca de Jericó, yo me imagino que Josué, hermano, salió a reconocer el terreno, a mirar dónde podría desarrollarse una batalla para tomar aquella ciudad. Josué sabía, hermano, que no iba a ser fácil. Josué sabía que aquella ciudad de Jericó estaba bien defendida, que había unas murallas lo suficientemente anchas, hermano, para poder defender, para que el pueblo que estuviera dentro de aquellas murallas estuviera
bien protegido, estuviera salvaguardado de los ataques de los enemigos. Tenía un buen ejército. Aquel tiempo de desierto, hermano, había llegado a su fin. El tiempo de desierto para usted y para mí, escúcheme por favor, el tiempo del desierto para usted y para mí está llegando a su fin, hermano. Pero se viene un tiempo en el cual necesitamos tomar como posesión aquello que el Señor nos ha prometido, aquello que el Señor nos ha dado en promesa. No será fácil, le advierto, no va a ser fácil, pero tendremos que luchar. ¿Qué tanto usted y yo deseamos aquello que el Señor nos ha prometido? ¿Qué tanto usted y yo nos podremos poner a las puertas de aquella ciudad, a las puertas de aquella promesa, para derribar sus muros y avanzar, hermano? ¿Qué tanto usted y yo, qué tanto deseo usted y yo tenemos de conquistar? Y mire que mientras Josué valoraba cada aspecto del terreno, cada aspecto de aquella próxima batalla, mira a un varón, dice la escritura que vio a un varón con la espada desenvainada. Y yo le decía hace un momento, qué valiente este Josué, porque dice la Biblia que Josué se encaminó hacia él. Y yo pienso, hermano, que mientras Josué caminaba, tenía su mano en su espada. Y mientras hacía la pregunta aquella de quién eres tú, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Mientras hacía aquella pregunta, aquel hombre, aquel líder israelita tenía su espada empuñada. Mire, Josué no se echó para atrás. Josué no dijo, Chihuahua, estoy solo aquí, creo que mejor me voy. No, se encaminó hacia aquel varón, hacia aquella aparición que estaba viendo. Cuando hay un deseo de conquista, cuando hay un deseo de tomar aquello que se nos prometió, entonces, hermano, tendremos un encuentro con Dios. Y este encuentro será para proveernos una ayuda para ganar. Este encuentro, este tercer encuentro, mire, lo que hace es traerle a la vida de Josué, a la vida de Israel, una ayuda que le iba a permitir ganar, una ayuda que le iba a empezar a permitir empezar ganando, empezar conquistando aquella ciudad de Jericó tan difícil para conquistar. Dios en un encuentro con Josué le manda ayuda. Pero aquel personaje, hermano, le dice que él es el príncipe del ejército de Dios. Y miren, note por favor que le dice el príncipe y no le dice soy un príncipe. Y esta palabra príncipe es una palabra que en hebreo es zar, y tiene que ver con tener la autoridad, tiene que ver con ser cabeza, con ser el más grande, con el que tiene el dominio. Mire, príncipe es aquel que es Señor. Entonces Josué tuvo un encuentro con el Señor, hermano, y él le dice, acabo de llegar, mire, ya vi tu necesidad, mira que hay una necesidad por conquistar, mira que hay una necesidad para ganar. Yo soy, le decía, yo soy el príncipe del ejército de Dios y acabo de llegar. Este tiene que ser, hermano, un tiempo en el cual Dios nos ha sacado de nuestro campamento, de nuestra comodidad, para que nos encontremos con Él y para que usted y yo sepamos que Él está de nuestro lado, que Él está de nuestra parte, que la ayuda que tanto hemos deseado, la ayuda acaba de llegar, hermano. Hoy la ayuda ha llegado para usted y para mí. Hoy cuando participemos del pan, cuando bebamos del vino, aquella ayuda se va a hacer manifiesta en nuestras vidas. Mire, dígale al que está a su lado, tu ayuda acaba de llegar. Pastor, es que yo necesito ser sanado, tu ayuda acaba de llegar. Pastor, es que yo necesito un mejor trabajo, tu ayuda, dice la Biblia, tu ayuda, el que tiene el dominio, el que es la autoridad, el que es el Señor, ha llegado para traer a tu vida, por medio de un encuentro con Él, ha llegado para traerte la victoria. Mire, no tenga temor de lo que se viene. El Señor, el más grande, el que tiene toda la iglesia para bendición nuestra, hermano. Mire, qué bueno es el Señor. Gloria al Señor, hermano, que Él no nos abandona, sino que por medio de los encuentros con Él nos permite, número uno, cambiar nuestra manera de andar. Número dos, hermano, nos permite
nos permite tener identidad. Y número 3, trae una ayuda a nuestras vidas, una ayuda que nos va a permitir tener conquista. Mira, ya en Juan capítulo 20, quiero avanzar un poquito, hermano, porque el tiempo no se detiene, ¿verdad? Juan capítulo 20, versículo 25 al 27. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, y estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mira el verso 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino... Qué tremendo, hermano, debió haber sido para aquellos discípulos, y no me refiero solamente a aquellos 11 que quedaban, sino para todos aquellos hombres y aquellas mujeres que habían seguido al Señor, que habían estado con Jesús en su caminar aquí en la tierra, que le habían seguido de cerca, el verlo crucificado y el verlo muerto, hermano. Qué difícil debió haber sido para ellos verlo bajar, que lo bajaran de aquella cruz, que lo envolvieran en, hermano, y saber que lo iban a meter a una tumba. Por eso, hermano, es que cuando aquellas mujeres van el primer día de la semana a la tumba para ponerle ungüento al Señor, para envolverlo como se debería de hacer, y cuando llegan a la tumba y ven aquella tumba vacía, hermano, regresan corriendo a donde estaban todos los demás, a decirles, a darles aquella noticia de que el cuerpo del Señor no estaba allí. Y dice que esa misma noche el Señor se le apareció a los discípulos en aquella casa, hermano. Pero mire, el personaje del cual queremos hablar hoy no estaba allá. Tomás no estaba allá, hermano, pero el Señor se le aparece a varios de ellos y les muestra y les dice: paz a vosotros, aquí estoy. Y yo me imagino que estuvo platicando ahí un momento con ellos. Y cuando él se va de nuevo, hermano, y Tomás llega y le dicen: mira, hemos visto al Señor. Y Tomás dice aquellas palabras: mire, si yo no meto mis dedos en las heridas de sus manos, y si yo no pongo mi mano en la herida de su costado, no voy a creer. Qué tremendo. 3 años y medio, hermano, Tomás había estado caminando con el Señor, y aún no se había hecho en su vida rema aquellas palabras de vida. Aún Tomás, hermano, no creía en aquello que aquellos hombres le estaban diciendo. ¿Sabe cómo lo miro? Tomás no estaba maduro todavía. Tomás no había alcanzado una madurez necesaria para creer. Pero mire que dice la Escritura, que 8 días después de aquel encuentro, el Señor se aparece nuevamente a sus discípulos, y entonces ya estaba Tomás allá, y le dice: toca mis heridas, mete tu mano en mi costado. Mire, le dice: no seas incrédulo, sé creyente. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Tomás? No te dejes mover por las circunstancias, no te dejes guiar por lo que ves, sé fiel en todo momento. En pocas palabras, lo que el Señor le estaba diciendo a Tomás es: Tomás, Tomasito, mijito, madura, ya es tiempo de que madures. Mire, hay cristianos, hay creyentes que se mueven por las circunstancias. Si hay dinero, están contentos, hermano. Si hay comida, hay una sonrisa en su rostro. Si hay salud, todo es paz y tranquilidad. Pero cuando falta alguna de estas cosas, cuando alguien le hace algo, cuando alguien le llama la atención, cuando alguien les corrige, hermano, entonces se echan para atrás. Entonces viene la queja, hermano. Entonces viene el echarle la culpa a alguien más.
es que seguramente él, es que aquella, es que aquel, es que no tienen por qué decirme nada. ¿Sabe? No están maduros, hermano. Este tiempo en el cual Dios nos sacó de nuestra comodidad, Dios nos sacó de nuestros campamentos, tendrá que ser un tiempo para aprender a ser creyentes y no incrédulos. Un tiempo, hermano, para madurar. Dígale al que está a su lado: madura, no te quejes, madura, sé un creyente. Este es un encuentro, hermano, para poder madurar en Dios. A Tomás le dijeron: Tomás, no seas incrédulo. Tomás, aprende a ser un creyente. Tomás, crece. Tomás, madura. No podemos desarrollarnos, hermano. A ver, ¿cómo lo digo? No podrá haber una madurez si no hay un crecimiento. No podremos ir a mayores cosas. No podremos subir niveles. No podremos ser más en Dios si usted y yo no maduramos. Si usted y yo estamos pendientes de las circunstancias. Si usted y yo solamente tenemos puesta nuestra mirada en las cosas que están sucediendo. Maduremos, hermano, seamos creyentes, porque el Señor después le dice a Tomás: Tomás, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Tú, porque viste, creíste. Bienaventurados aquellos que ya maduraron y que creyeron aún sin haber visto. ¿Sabe? Este tiempo tiene que servir para madurar en el Señor. Y mire, quiero terminar con este último punto, con este último encuentro del Señor con alguien. Jueces capítulo 13, versículos 3 y 4. Jueces capítulo 13, versículos 3 y 4. Dice la escritura: pero el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: hasta ahora, grabes estas palabras, hermano, hasta ahora tú no has podido tener hijos, pero vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo. Sin embargo, verso 4, principio del verso 4 dice: sin embargo, debes de ser cuidadosa. Hasta ahora, hermano, hemos visto 4 encuentros, 4 tipos de encuentros con Dios. Uno que produce cambio en nuestro caminar, otro que nos da una nueva identidad, otro que nos va a ayudar, que nos va a proveer una ayuda para conquista, y el cuarto, aquel encuentro que nos va a llevar a ser maduros en el Señor. Pero este último punto que yo quiero tocar, hermano, es también sumamente importante para usted y para mí. Dice la escritura que había un hombre, hermano, un hombre llamado Manoa, y Manoa quiere decir descanso. Este hombre estaba descansando. Este hombre tal vez era muy buena persona, muy bonachón, hermano, era alguien que vivía en un completo reposo. Pero dice la escritura que Manoa estaba casado. Pero había un problema. Su mujer, dice, su esposa, su amada, no podía tener hijos. Y la Biblia nos habla en el pasaje que leímos que aquella mujer, aquella esposa de Manoa, en la cual la Biblia no nos da un nombre de ella, pero dice que aquella mujer tuvo un encuentro con el ángel del Señor, y que lo primero que el ángel le dijo es: hasta ahora, hasta este día, tú no has podido ser fértil. Hasta ahora tú no has podido ser productiva. Mira, hermano, qué lucha tenemos los cristianos por desear ser productivos, por desear hacer las cosas, pero por una o por otra razón, por una u otra circunstancia, no logramos serlo, hermano. De repente hay el deseo, la intención, y pasa algo y no logramos producir, no logramos ser fructíferos, no logramos crecer, no logramos madurar, no logramos desarrollarnos en el Señor. La Biblia no nos dice cuánto tiempo Manoa y su mujer habían estado casados, pero yo creo, hermano, que tendría que haber sido bastante tiempecito. Y yo creo que ellos habían intentado, hermano, tener hijos, pero hasta ese día aquella mujer era estéril. ¿Qué ha estado intentando usted, hermano? ¿Qué ha estado intentando y no lo ha conseguido?
ha intentado cambiar su forma de hablar, ha intentado dejar atrás algún vicio, ha intentado perdonar a alguien, hermano, y no lo ha podido conseguir. Pastor, en este tiempo de la reconciliación, en este año de la reconciliación, mire, no puedo perdonar a aquel que me hizo mal. Hasta ahora lo ha estado intentando. Hasta ahora hemos estado intentando, hermano, a gente que no ha podido cambiar su manera de hablar, hermano. Y que aunque van a la iglesia, aunque están en los campamentos, aunque están en las congregaciones, hermano, su manera de hablar no cambia. Hay gente, hay jóvenes, hermano, que aún estando en la iglesia, de repente, hermano, siguen deseando las cosas del mundo, siguen deseando probar las cosas del mundo, y lo han intentado dejarlo, pero no han podido ser fructíferos. Pero mire, el Señor hoy nos dice: hasta ahora no lo has logrado. ¿Se recuerda? Allá con Josué le decía: acabo de llegar, tu ayuda acaba de llegar. Mire, el ángel le dijo a aquella mujer, a aquella esposa de Manoah: hasta ahora no has logrado ser fructífera. Pero, hermano, benditos peros de Dios. Pero le dice: te embarazarás y tendrás un hijo. ¿Sabe? Hoy Dios quiere, en este encuentro, hermano, que Dios quiere tener con nosotros, Dios hoy quiere infundir en su vida, Dios hoy quiere infundir en la vida de su familia un tiempo de fructificación, un tiempo de producción, hermano, un tiempo de dar fruto. Este tiempo, hermano, fuera de nuestro campamento, servirá como un tiempo de preparación, servirá como un tiempo de embarazo, hermano, para que cuando regresemos, entonces regresemos y empecemos a dar fruto. Dejemos de ser estériles. Todo aquello, hermano, que se nos había negado, escúcheme, por favor, porque esto yo quiero hablarle a su espíritu, quiero hablarle a su alma, quiero hablarle a su corazón. Todo aquello que se le había negado, usted lo va a obtener en el nombre del Señor. Su sanidad, usted la va a obtener, hermano. Su bendición, usted lo va a obtener en el nombre de Cristo Jesús, porque ese fue el encuentro que tuvo aquel ángel con la esposa de Manoah. Hasta ahora ha sido estéril, pero a partir de hoy, a partir del pan, a partir del vino, a partir de este momento, usted y yo vamos a empezar a ser fructíferos en el Señor. Pero mire, al final del pasaje que leímos ahí en el verso 4, dice que el ángel le dijo: tienes que ser cuidadosa. Todo aquello que Dios nos dé por medio de su encuentro, todo aquello en lo cual Dios nos permita fructificar, hermano, usted y yo tenemos que ser cuidadosos con ello. No dejemos que el fruto, no dejemos que aquella gran cosecha que se viene, hermano, desvíe nuestra mirada de aquel que nos permitió ser fructíferos. ¿Me está entendiendo? Dios tiene una promesa para usted. Dios le dice: a partir de ahora vas a ser fructífero. Hasta antes de hoy no habías podido ser fructífero, pero a partir de ahora vas a empezar a producir. Pero tienes que ser cuidadoso con lo que yo te dé. Tienes que ser cuidadoso con el fruto que tengas. Tienes que ser cuidadoso con la cosecha que el Señor le dé. No deje que aquella cosecha, no deje que aquel fruto desvíe su mirada de aquel que le dio la cosecha y que le dio el fruto. Entonces, mire, 5 encuentros que el Señor nos permite tener al sacarnos de nuestro campamento. Porque usted recuerda ahí en el pasaje de Éxodo que dice que Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios. Entonces, mire lo que hacen los encuentros con Dios en nuestras vidas. Número 1, nos da un cambio de caminar, tal como lo hizo con Jacob. Número 2, nos da un cambio de identidad, hermano. De ser esclavos nos vuelve guerreros, como lo hizo con Gedeón. Número 3, hermano, nos provee una ayuda para conquista. ¿Se acuerda que el ángel, aquel príncipe del ejército de Dios, le dijo a Josué: acabo de llegar y vengo a darte ayuda? Número 4, hermano, aquel encuentro nos permite tener madurez, nos permite subir en la madurez. El Señor le dijo: Tomás, Tomás, no seas incrédulo,
sé creyente. Tomás, no andes con niñerías, madura. Tomás, hay que subir de nivel. Tomás, hay que crecer. Mira, me he encontrado contigo porque me interesa que seas un creyente, que seas un cristiano maduro. Hermano, a Dios le interesa que usted y yo, y a usted y a mí más que nada, nos interesa ser maduros, nos interesa ser creyentes, nos interesa ser fieles, hermano. Y número 5, el Señor quiere encontrarse con nosotros para que usted y yo dejemos atrás aquella esterilidad y que usted y yo empecemos a dar fruto en el nombre de Jesús. Así que yo espero, hermano, en el nombre del Señor, que usted haya podido entender esto que le quiero decir, que le quería yo decir, ¿verdad? Y que entendamos que en Cristo Jesús hay una oportunidad de tener encuentros con Dios y que estos encuentros puedan provocar cambios en nuestras vidas. Así que allá en su lugar, hermano, donde usted se encuentra, y antes de poder participar de la mesa, antes de poder tomar del pan y del vino, yo le ruego que usted pueda cerrar sus ojitos. Déjeme orar por usted, hermano, y que este tiempo de que estamos fuera de nuestros campamentos sea un tiempo para encontrarse con el Señor, que nuestras familias puedan encontrarse con el Señor, que nuestras familias puedan ser cambiadas, puedan ser traídas a una nueva identidad, que nuestras familias puedan ser familias de conquista, familias maduras, hermano, que nuestras familias puedan ser familias que empiecen a dar fruto en el nombre del Señor. Cierra ahí sus ojitos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy venimos delante de ti agradeciéndote por tu palabra, agradeciéndote, Señor, por la bendición que es escuchar, conocer, Señor, y entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que todo aquello que hemos hablado, que todo aquello que hemos dicho, Señor, no solamente se quede en nuestra mente, Padre, sino que pueda bajar a nuestros corazones, que pueda bajar, Señor, y volverse un rema en nuestras vidas, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a cada hombre, a cada mujer, Señor, que han estado, Señor, de tu palabra. Que la bendición tuya, Señor, venga sobre de ellos, Señor, y traiga riqueza, abundancia y favor, Señor, que ellos sean prosperados en todo, así, Señor, también como prospera su alma. En el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos prepararnos, Padre, para poder participar del pan, para poder participar del vino. Queremos limpiar nuestros corazones. Queremos, Señor, estar en paz contigo, Padre. Y que todo aquello, Señor, que vamos a hacer, que vayamos a hacer, Señor, sea para darte a ti la honra, la gloria, Señor, por siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo espero, hermano, que usted y yo podamos tener ya todo listo en nuestras casas, que podamos tener todo listo en nuestras casas, el pan, el vino, que podamos estar reunidos con nuestras familias. Y solamente antes de participar, hermano, recordarle que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer dignamente. Dice que la cena del Señor la tenemos que tomar dignamente, hermano. Si ha habido algún desacuerdo, hermano, en esta semana o en este tiempo, si ha habido tal vez algún pleito, alguna rencilla entre familia, pastor, usted no sabe cuántas en esta cuarentena. Bueno, hermano, este es un buen tiempo para ponernos a cuentas, no solamente con el Señor, sino también para ponernos a cuenta con nuestra familia. Así que en el nombre de Jesús yo le pido, hermano, que se tome ahí usted un pequeño tiempo en el cual pueda usted ponerse en paz, hermano, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus... Y ese es el caso, hermano. Si no es el caso, mire, en completa paz y en completa tranquilidad podemos participar de la mesa del Señor. Así que quisiera darle unos minutitos solamente por si hay necesidad de que usted también lo haga. Bueno,
Miren, ¿podremos subir un poquito esto? ¿Se puede subir? Si no, dejémoslo así. Dejémoslo así. Bueno, aquí estoy con mi familia, hermano. Aquí está la pastora, aquí están mis hijos, ¿verdad? Mire lo que dice la escritura. Yo espero que usted como varón pueda repartir el pan, pueda ministrar también el vino, siendo usted jefe de la familia, siendo usted jefe del hogar, que usted pueda ministrar el pan y ministrar también el vino. Y mire cómo dice la escritura, ya en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. ¿Puede usted participar del pan, hermano? Dice, de la misma manera tomó también la copa, y después de haber cenado dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos también del vino, hermano. Cierra ahí sus ojos en su lugar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor, de bendición, por este encuentro que tenemos contigo, Señor, a través del pan y a través del vino, Señor, a través del cuerpo y a través de tu sangre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que este encuentro, Padre, venga a traer a nuestras vidas la ayuda que tanto hemos estado deseando, Señor. Que este encuentro, Señor, con la sangre, que este encuentro con el cuerpo, Padre, venga a traer a nuestras vidas, Señor, todo aquel fruto, Señor, que hemos estado deseando por tanto tiempo, Señor. Que este encuentro fuera, Señor, de nuestros campamentos, Señor, venga a provocar en nosotros madurez, venga a provocar en nosotros una nueva identidad, Señor, venga a provocar en nuestras vidas un nuevo caminar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos tu vida, Padre, que ahora está en nosotros, Señor. Que este cuerpo, Señor, que este vino, Padre, venga también a traer sanidad sobre la vida de tu pueblo. No solamente una sanidad moral, sino también una sanidad, Señor, física, Padre, en el nombre de Jesús. Toda infección, todo dolor, Señor, toda dolencia, Padre, en el nombre de Jesús, desde aquí, como hijos tuyos, como siervos tuyos, Padre, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, ministramos sanidad para tu pueblo, Padre. Hablamos tu palabra, Señor, que dice que tú llevaste nuestras enfermedades y que en la cruz del Calvario, Señor, tú obtuviste aquella victoria, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que nuestras vidas no sean las mismas a partir de ahora. Que nuestras vidas, Señor, sean diferentes, que nuestro caminar sea diferente, que nuestro actuar, que nuestro nombre, Padre, logre ser diferente en el nombre de Jesús. Haz que maduremos, haz que seamos fieles, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos un tiempo, Padre,
de paz, Señor. Danos un tiempo de tranquilidad. Danos un tiempo de esperanza, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, hermano. Queremos bendecirles desde este lugar. Queremos agradecerle al Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Esperemos pronto poder saludarnos y que este tiempo de estar guardaditos en nuestras casas llegue pronto ya a su final. Que el Señor le bendiga. Le mando un abrazo en nombre de mi familia, de la pastora, de mis hijos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y nos vemos, si el Señor permite, durante esta semana en un tiempo más de Ebenecer en casa. Dios le bendiga. Bendiciones.